Listo, entonces en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que va a ser la intoxicación por fármacos cardiovasculares, incluyendo pues lo que van a ser sus dosis mortales y el uso habitual que vamos a tener en nuestro país. Entonces nuestro grupo va a estar conformado por Denis Rosales, Rosa Valentina Terán, Andrés Felipe Rojas y quien les habla, David Alejandro Rosero. Perfecto, entonces vamos a iniciar con la introducción. En la introducción tenemos como grupo que profundizar en la paradoja que rodea los medicamentos cardiovasculares fundamentales en el tratamiento de enfermedades cardíacas en la práctica médica. A pesar de su esencialidad, su dosis letal y su extenso uso plantean desafíos significativos para todo el personal de la salud. Exploramos cuidadosamente el equilibrio entre su capacidad para salvar vidas y su potencial para amenazarlas, resaltando la necesidad imperativa de una administración precisa y una conciencia pública aguda. Respecto a los objetivos que nos planteamos como grupo, tenemos un objetivo específico: identificar el enfoque apropiado y actualizado en el manejo de intoxicaciones provocadas por fármacos cardiovasculares. Y respecto a los objetivos generales, tenemos identificar el enfoque apropiado y actualizado en el manejo de intoxicaciones provocadas por fármacos cardiovasculares, clasificar los fármacos según un mecanismo de acción y toxicidad, proporcionando una comprensión detallada de las clases de medicamentos, investigar dosis tóxicas de medicamentos cardiovasculares comunes, analizar los métodos de diagnóstico para confirmar la intoxicación, abordando desafíos en el diagnóstico diferencial y, por último, desarrollar algoritmos clínicos, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, optimizando resultados y seguridad en el paciente. Listo, continuando ahora con lo que es la justificación, entonces prácticamente decimos que la intoxicación por medicamentos cardiovasculares representa un desafío significativo en el ámbito de la salud pública y también de la medicina clínica. Entonces, la creciente prevalencia de enfermedades cardíacas ha llevado también a un aumento en la prescripción y uso de estos medicamentos, lo que lamentablemente también pues resulta en un aumento de los casos de intoxicación accidental y también deliberada. Entonces, la falta de información consolidada y también directrices específicas para el manejo de estas intoxicaciones ha creado ya un vacío en esta práctica clínica, lo que subraya pues la necesidad urgente de una investigación profunda y sistemática de este campo. Para abordar un poco más acerca de esta justificación de la intoxicación por medicamentos cardiovasculares, nosotros encontramos aquí un artículo para el 2021 del reporte anual de intoxicaciones por distintos medicamentos. Entonces, generalmente nos dice que se puede encontrar alrededor de 101.544 casos, donde de esos casos va a ser la séptima causa más común de intoxicación y, por otra parte, la tercera causa más común de muerte. Entonces, las sustancias involucradas más importantes dentro de este grupo vamos a tener a los bloqueadores de canales de calcio y también a los beta bloqueadores. De esto es importante saber que 2.669 casos, hay 143 que representan alrededor del 5.4%, que van a ser los antihipertensivos como pues grupo mayor. Y de estos un 83.2% se va a relacionar con una ingesta involuntaria por prescripción médica o largo tiempo también de consumo. Aquí también podemos ver lo que son unas gráficas de este reporte anual donde nos aportan más hacia estos datos que habíamos mencionado. Entonces, prácticamente aquí va a ser la intoxicación por medicamentos cardiovasculares la cuarta causa más frecuente y también pues va a representar alrededor del 2.23% del 7.66%. Listo. Ahora hablando acerca de la metodología, es importante saber que la intoxicación por medicamentos cardiovasculares pues, representa un desafío significativo en el ámbito de la salud pública y también la medicina clínica. Es por eso que realizamos una búsqueda sistemática donde pusimos ciertas palabras clave y también frases que nos ayuden a identificar más estos artículos pues, que nos van a ayudar en la intoxicación por estos medicamentos. Entre esos pusimos la palabra de Poison Angiotensin 2 Converting Enzyme Inhibitors, el cual nos generó alrededor de 99 artículos. Por otra parte tenemos el Poison Angiotensin 2 Receptor Antagonist, el cual nos dio 66 artículos. Por otra parte tenemos el Poison and Calcium Channel Blocker,
el cual nos dio 1987 artículos. Y finalmente tenemos el Amiodarone Toxicity, el cual nos dio 421 artículos, y los beta-bloqueadores Poison, 183. De esto es importante que se tomaron en cuenta criterios de exclusión y también inclusión. En los criterios de exclusión tenemos libros y documentos, revisiones, estudios observacionales, reportes de caso y metaanálisis. Y los criterios de inclusión, publicaciones de hace más de 10 años y artículos de correlación, debido a que pues, la bibliografía es muy amplia, pero más que todo está hacia años anteriores. Y el filtro de búsqueda, como habíamos mencionado, de 10 años y full text. Para eso también nos guiamos en guías de práctica clínica también de la Universidad de Antioquia, el Critical Care Toxicology, el Toxicologic Emergencias, y la guía para el manejo de emergencias toxicológicas y también la herramienta de UpToDate. Bueno, continuando ahora ya con el tema de los antiarrítmicos, vamos a iniciar con lo que es la amiodarona. Entonces, para describir a la amiodarona, vamos a decir que pertenece a los antiarrítmicos clase 3 y se encuentra prácticamente en tabletas de 200 miligramos o también ampollas de 150 miligramos. Este es importante debido a que tiene múltiples efectos sobre la despolarización y también repolarización del miocardio, que lo convierte también en un antiarrítmico eficaz. Y su principal efecto es bloquear los canales de potasio, pero también puede bloquear los canales de sodio y calcio y los receptores adrenérgicos beta y alfa, que hay que tenerlo en cuenta ya para su mecanismo de toxicidad. Hablando un poco de su farmacocinética, vamos a decir que tiene una absorción variable, una biodisponibilidad oral alrededor del 65%, alta distribución a tejidos y acumulación en tejido adiposo, pulmón e hígado. Esto va a ser importante para unas repercusiones clínicas que vamos a mencionar después. Tiene una eliminación por metabolismo hepático y también excreción biliar, y sufre también biotransformación en el intestino. Y su principal metabolito activo va a ser el etilamiodarona, el cual va a tener una circulación enterohepática con vida media entre los 26 y los 107 días. Y es importante tener en cuenta que la amiodarona y también su metabolito no van a ser dializables, ¿listo? Y continuando ahora con lo que son las interacciones farmacológicas de este medicamento, tenemos tres grupos de medicamentos importantes. Primero vamos a hablar acerca de la digoxina. Entonces, ¿qué efecto va a tener sobre este? Prácticamente elevando la concentración plasmática de digoxina y potencialmente provocando toxicidad también por este mismo medicamento. En el caso de la warfarina, puede interferir con el metabolismo de la warfarina, que pues, requiere también una reducción de aproximadamente el 25% en la dosis de warfarina para prevenir una elevación de lo que vendría a ser el INR y también posibles complicaciones hemorrágicas. Y la interacción entre amiodarona y warfarina se va a complicar aún más por los efectos potenciales de la amiodarona que sufre sobre la función tiroidea. Y el efecto de la warfarina se va a también ver potenciado por la tirotoxicosis y atenuado en el hipotiroidismo. Y finalmente otros medicamentos, tenemos aquí la simvastatina. Esta resulta en riesgo mayor de rhabdomiólisis cuando ambos medicamentos pues, se usan simultáneamente. Y por otra parte también puede aumentar la concentración plasmática de otros medicamentos, incluidos el sildenafil y la ciclosporina. Hablando ahora del mecanismo de toxicidad, la verdad es muy breve. Dice que se basa en el bloqueo de canales rectificadores de potasio. Va a inhibir también débilmente los canales de sodio y de calcio activados por voltaje y va a ser antagonista no competitivo de receptores adrenérgicos. Entonces, estos mecanismos me van a llevar a una reducción de la automaticidad y también prolongación del potencial de acción y del periodo refractario y vasodilatación periférica. Y por eso se va a explicar ya toda la clínica que vamos a mencionar a continuación. Listo, entonces, con respecto a cómo acercarnos a este diagnóstico por intoxicación por amiodarona, es importante tener una historia clínica completa acerca de el consumo previo de este antiarrítmico. Y esto siempre relacionado a los hallazgos electrocardiográficos o cardíacos que estén generando con una clínica parecida. Entonces, para el diagnóstico, es importante que debido a una media prolongada,
relevante realizar una medición de niveles séricos de estos medicamentos. Como pruebas de laboratorio podemos encontrar electrocardiograma, función hepática, renal y tiroidea, el ionograma, gases arteriales y una radiografía de tórax y glicemia. Y por otra parte, no hay un consenso sólido acerca de la obtención de pruebas formales de función pulmonar para estos pacientes. Entonces es importante descartarlo a través de la historial de consumo de este antiarrítmico y también correlacionarlo con la clínica, con los laboratorios. Importante aquí destacamos la dosis tóxica, el cual refiere niveles superiores al rango terapéutico, es decir, de 200 a 2000 miligramos al día en adultos y de 2.5 a 34 miligramos kilogramo día en niños. Listo, entonces vamos a continuar. Por favor, paso la diapositiva, listo. Vamos a continuar con las manifestaciones clínicas de la amiodarona. Estas las vamos a dividir por sistemas y vamos a empezar con las más relevantes que van a ser en el sistema cardiovascular y por último vamos a ver en el sistema pulmonar que nos va a dar unas específicas. Entonces, en el sistema cardiovascular empezamos con una bradicardia y un bloqueo auroventricular. Debido a su actividad bloqueadora de canales de calcio, la incidencia global de estos eventos bradiarrítmicos ha sido reportada aproximadamente del 3 al 5%. Sin embargo, se dice en la revisión que la bradicardia sinusal produce pocos o ningún síntoma, pero los pacientes con un bloqueo AB de segundo o tercer grado suelen presentar síntomas con uno o más de aturdimiento, presíncome, disnea o fatiga. Respecto a la prolongación del intervalo QT y la proarritmia, tenemos que la incidencia de proarritmia es menor con la amiodarona que con otros fármacos de clase 3, como lo son el sotalor, la ibutilida o la dofitilida, con una incidencia de torsades de Points menor al 1%. Y respecto a otros síntomas que podemos encontrar en el sistema cardiovascular, vamos a tener la taquicardia ventricular poliforme, la fibrilación ventricular, la hipotensión o el síncope. Respecto al sistema nervioso central, vamos a tener síntomas como letargia, vértigo, parestesias, temblores, ataxia, neuropatía periférica y alteraciones de sueño. Estas parecen estar relacionadas con la dosis en pacientes que requieren dosis más altas. En un metaanálisis de la terapia crónica con dosis bajas de amiodarona, las dosis eran dosis medias de 150 a 330 miligramos día, los efectos secundarios neurológicos fueron mucho menos comunes que los informados en los primeros estudios en los que se utilizaron dosis más altas de amiodarona. Respecto al sistema digestivo, en el sistema digestivo vamos a encontrar náuseas, vómito, constipación, anorexia, ascitis, dolor abdominal, hepatitis tóxica y hepatomegalia, que puede estar asociada con dosis de carga por vía intravenosa. Acá también tenemos que se produce un aumento transitorio en las concentraciones séricas de aminotransferasas en aproximadamente el 25% de los pacientes. Respecto al sistema endocrino, vamos a tener que la amiodarona puede inducir liberación de yodo y el uso crónico de este medicamento va a resultar en una función tiroidea alterada, en un hiper o en un hipotiroidismo. Los primeros informes que se utilizaron en dosis más altas observaron hipertiroidismo o hipotiroidismo en hasta el 20% de los pacientes con amiodarona. Tenemos que tener en cuenta acá que el metabolismo de la amiodarona en el hígado libera aproximadamente 3 miligramos de yodo inorgánico a la circulación sistémica por cada 100 miligramos de amiodarona ingeridos. El contenido promedio de yodo en una dieta típica es de aproximadamente 0,3 miligramos día. Entonces acá el riesgo de disfunción tiroidea inducida por amiodarona va a variar del 2 al 30% en cada individuo. Y respecto a los síntomas respiratorios, vamos a tener como síntomas principales o signos sugestivos de neumonitis intersticial y fibrosis pulmonar, la tos, la fiebre, la disnea y el dolor precordial. Tenemos que tener en cuenta acá que esta neumonitis intersticial o fibrosis pulmonar es uno de los efectos adversos más comunes. En los primeros informes, según un análisis con dosis de amiodarona mayor a 400 miligramos día, se observó incidencia de toxicidad pulmonar del 5 al 15% de los pacientes. Esta es más frecuente en personas de edad avanzada o enfermedad pulmonar preexistente y se correlaciona con dosis acumulada total de niveles séricos altos del fármaco. La neumonitis intersticial crónica es la toxicidad pulmonar más común asociada con el tratamiento a largo plazo con amiodarona. Y acá vamos a tener que una tos no productiva y una disnea están presentes en el 50 al 75% de los individuos con esta afectación de neumonitis intersticial.
Listo, continuando ahora con especificando pues en la toxicidad pulmonar por amiodarona, prácticamente vamos a dar algunos datos debido a que dentro de la intoxicación por este medicamento, lo pulmonar siempre se destaca. Entonces, encontramos un artículo importante acerca de la toxicidad pulmonar por amiodarona, no todo es insuficiencia cardíaca. Para esto, entonces, nos da unos tips básicos acerca de este artículo que pueden servir para la práctica clínica. Inicialmente decimos que esta toxicidad pulmonar por amiodarona pues se encuentra entre los efectos adversos más grandes, ¿cierto? Y se produce de varias formas de enfermedad pulmonar, incluida la neumonitis intersticial, como se mencionó previamente, también neumonía eosinofílica, neumonía organizada, síndrome de dificultad respiratoria aguda y también hemorragia alveolar difusa. Es importante saber que la toxicidad pulmonar se va a estimar en una incidencia del 1 al 5%, siendo el efecto tóxico responsable de la mayoría de muertes asociadas al uso también de amiodarona. Y son efectos de riesgo de afectación pulmonar, una dosis acumulada alta. Sobre todo mencionaba el artículo mayor a 400 miligramos al día. Se mencionaba una duración de tratamiento superior a 2 meses, edad avanzada y existencia de una enfermedad pulmonar preexistente. Por otra parte, la tos seca y la disnea están presentes en el 50 al 75% de los casos. Puede haber dolor pleurítico, pérdida de peso y fiebre en el 33 al 50% de los casos. Además, pueden apreciarse crepitantes inspiratorios bilaterales. Decimos entonces que, aunque la biopsia pulmonar es el gold estándar, el diagnóstico de toxicidad pulmonar por amiodarona suele ser de exclusión. Entonces, si otras posibilidades diagnósticas han sido ya descartadas y el paciente mejora con el cese de este fármaco, con o sin un ensayo de terapia con glucocorticoides, pues ya se tendría como tal un diagnóstico aproximado de esto. Y finalmente decimos que el tratamiento consiste principalmente en suspender la amiodarona, los corticoides, como la prednisolona de 40 a 60 miligramos al día, con una reducción gradual pueden ser útiles y pueden salvar la vida pues ya en casos graves y pueden usarse en pacientes con enfermedad menos grave en los que no pueda retirarse como tal la amiodarona. Y debido a su acumulación en los tejidos y a su larga vida media de eliminación, entonces la toxicidad pulmonar puede progresar inicialmente a pesar de la interrupción del fármaco. Listo. Respecto a las órdenes médicas para la amiodarona, vamos a tener aquí importante, como en toda intoxicación, como en todo paciente agudo, vamos a tener el ABCD de reanimación. Acá tenemos que tener en cuenta que no hay un antídoto específico, por lo tanto vamos a realizar manejo sintomático y las órdenes que vamos a dar van a depender de la evolución de nuestro paciente. Vamos a empezar con una monitorización cardíaca permanente. Vamos a seguir con medidas de descontaminación general, solo si la intoxicación se da por vía oral. En hipotensión, vamos a iniciar primero el manejo con cristaloides de 5 a 20 UG kilogramo minuto, titulando a necesidad del paciente. En caso de no alcanzar una respuesta apropiada, vamos a cambiar a norepinefrina 0.5 a 1 UG por minuto. En bradicardia sinusal vamos a utilizar atropina, dosis de 1 miligramo intramuscular cada 3 minutos, hasta una dosis total de 3 miligramos en adultos. Y para niños vamos a utilizar una dosis de 0.02 miligramo kilogramo dosis, hasta llegar a una dosis total máxima de 1 miligramo. En el caso de no obtener respuesta con este segundo, vamos a administrar infusión de isoproterenol de 2 a 10 UG por minuto en adultos o en niños de 0.1 a 1.5. Para la taquicardia ventricular, si nuestro paciente va a estar con taquicardia ventricular polimorfa, vamos a administrar sulfato de magnesio, 2 gramos en bolo inicial para pasar en 30 minutos. Y luego vamos a seguir con 0.5 a 1 gramo hora. Si no hay respuesta, podemos cambiar a isoprotenerol de 2 a 10 UG por minuto y en niños de 0.1 a 1.5. También tenemos que tener en cuenta que puede ser necesaria en pacientes que no mejoren y no muestran respuesta al anterior manejo, la utilización de marcapasos transitorio. Y por último tenemos que la colestiramina va a disminuir la vida media de la amiodarona. Por lo tanto, podemos utilizar una dosis máxima de 10 gramos cada 8 horas en adultos y en niños una dosis de 80 miligramos kilogramo cada 12 horas. Por último acá, para entender bien la amiodarona, vamos a tener el algoritmo. Entonces, ¿cómo vamos a visualizar este algoritmo? Vamos a tener en un paciente
una intoxicación por amiodarona, entonces vamos a ver primero la clínica. En el paciente vamos a ver la clínica, como ya lo dijimos antes, puede estar afectado el sistema cardiovascular con bradicardia inusual o con un bloqueo AB, puede haber signos del sistema nervioso central, puede haber signos digestivos o puede haber signos endocrinos como hiper o hipotiroidismo. Si el paciente va a presentar una de estas manifestaciones clínicas, nos vamos a guiar por la historia clínica. Vamos a ver si hay consumo de este medicamento y si es así, vamos a solicitar un EKG. En el EKG vamos a ver trazados electrocardiográficos que confirmen esta intoxicación. Además de esto, también podemos pedir niveles séricos de medicamento en sangre, también función hepática, función renal, función tiroidea, ionograma, gases arteriales, radiografía de tórax y por último una glicemia. Aparte de esto, tenemos que enfocarnos en un diagnóstico y en una evolución rápida del paciente, por lo que vamos a aplicar el ABCD. Vamos a aplicar medidas de descontaminación si la ingesta del medicamento fue por vía oral y vamos a hacer una monitorización permanente del paciente. Y respecto a lo que nos presenta el paciente, puede ser una hipotensión, una bradicardia inusual, una taquicardia ventricular polimorfa, una colestiramina o una toxicidad pulmonar, vamos a utilizar los medicamentos anteriormente mencionados. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Atrás. Bueno, seguimos con la digoxina. Entonces, la digoxina vamos a mirar que pertenece a un grupo de medicamentos denominados glucósidos cardíacos y que estos medicamentos se utilizan en el tratamiento de ciertas enfermedades del corazón, como la insuficiencia cardíaca y ciertas irregularidades del ritmo cardíaco. Vamos a mirar que esta digoxina viene de la plasmatoxina digital nata y que como tal realmente vamos a utilizar como una porción que de esta planta, que es la porción glucosilada de la digoxina. Entonces vamos a mirar que esta tiene una dosis terapéutica de 0.5 a 0.75 miligramos día y que para esta podemos hacerla mirando la creatinina corregida sérica y que hay incluso una fórmula que, por ejemplo, para efectos clínicos lo podemos hacer como lo dije anteriormente, de 0.125 a 0.75 miligramos y que va a tener una vida de 36 a 48 horas y su eliminación va a ser de 10 a 20% a nivel hepático y el 70% a nivel renal. Siguiente, por favor. La anterior. No, eso no es. Bueno, vamos a mirar que en la digoxina el mecanismo de acción como tal va a ser a nivel celular y que el efecto principal de esta digoxina que pertenece a los digitálicos es inhibir la bomba de sodio-potasio TPasa, lo que produce una menor salida activa del sodio y durante la diástole un aumento de su concentración intracelular, produciendo un mayor intercambio entre sodio y calcio, lo que se acompaña de un aumento de calcio como tal en la unión actino-miosina y secundariamente de la fuerza contráctil. Asimismo, pues el aumento del sodio intracelular puede producir cambios en el potencial de reposo, en la excitabilidad y en la velocidad de conducción de las fibras cardíacas. Asimismo, en los fenómenos que explican los beneficios y asimismo, pues la toxicidad de la misma. Entonces vamos a mirar que en concentraciones mayores esta puede producir unos cambios leves o moderados del potencial de reposo, lo que se acompaña de una velocidad de ascenso más lenta de la fase cero y de la disminución de la velocidad de conducción. Asimismo, el potencial de reposo va a ser menos negativo y del mismo modo automatizado y de la excitabilidad. Los cambios de la velocidad de la conducción van a facilitar la presencia de las arritmias por entrada y asimismo los niveles máximos del potencial de reposo que puede estar importantemente alterado
como ya lo vamos a ver a continuación, con los potenciales de acción insuficientes para producir una despolarización completa. Dale, siguiente, por favor. Bueno, aquí las manifestaciones clínicas vamos a mirar que van a haber en distintos sistemas. En el sistema cardíaco va como a producir los trastornos del ritmo, que estos a su vez pueden llevarse a lo que es una bradicardia o una taquicardia, cambiando lo que es la conducción, que puede verse de muy rápida a muy lenta, y que puede producir palpitaciones, que estas son. Asimismo, los síntomas cuando ya superan la dosis tóxica. Asimismo, pues los siguiente, por favor. Bueno, como tal el diagnóstico, nosotros vamos a mirar, como lo dije anteriormente, una concentración de electrolitos, una glucosa, una hora y una concentración sérica, que esta puede llevarnos a, como tal, el diagnóstico preciso, pero que tiene que hacerse en un indicador de gravedad de la misma intoxicación, que esta va a superar como tal, va a ser mayor a 2 nanogramos por mililitro en la concentración sérica. Asimismo, los electrolitos, la glucosa urea y la creatinina sérica. Presión cóncava del segmento ST, y que esta a su vez, pues, como lo dije anteriormente, un signo patognomónico, ya que en la onda T vamos a mirar que se puede presentar de una forma plana, positiva o negativa, que en el que está en pantalla lo miramos que va a tener una forma cóncava, que nos va a dar como el veredicto de que está sufriendo por una intoxicación de digoxina, y que va a haber una depresión del punto J, y va a haber un intervalo QT muy corto. Asimismo, una prolongación del intervalo de PR, con una aparición de un bloqueo auriculoventricular en diferentes grados de la onda U y proveniente extrasístole. Asimismo, vamos a mirar que de QT a QT vamos a mirar que va a haber una alteración que se va a generar como una bradicardia, y asimismo va a haber un alejamiento de la onda P. Siguiente. Bueno, para entender como tal el algoritmo, vamos a mirar que ya tenemos como tal la intoxicación. Vamos a determinar su concentración en sangre de la misma, y que ésta no supere los 2 miligramos. Vamos a realizar un ABCD y establecer un manejo sintomático. ¿Cómo digo sintomático? Porque a su vez esta no va a generar como tal un antídoto, pero que asimismo nosotros vamos a poder hacer una decisión, si esta no ha superado las 6 horas, realizar un lavado gástrico y una administración de carbado activado en suspensión. Vamos a mirar que este paciente va a tener tendencia a la hipomagnesemia, a la hipocalemia, que esta a su vez va a ser refractaria, y que nosotros vamos a poderle utilizar con una administración intravenosa de sulfato de magnesio en adultos, y 25 miligramos por kilogramo diluidos en 100 mililitros. De destroza el 5% en 30 minutos, que esta a su vez pues, nos puede llevar a que se elimine mayor el tóxico. Vamos a corregir los trastornos electrolíticos que se hayan producido, y si miramos que hay una hipercalemia, vamos a administrar 10 unidades de
en 6 horas, o bicarbonato de 5 ampollas o 50 miliequivalentes en 50 mililitros de destroza del 5%. También vamos a mirar que para manejar estabilizar y realizar un manejo asintomático, como lo dije anteriormente, pues vamos a monitorear el paciente, realizar electrocardiograma y ionograma de manera precoz, y que así podemos como tal atacar la arritmia. Si miramos que, por ejemplo, tiene una ingesta bastante alta, va a existir un bloqueo que lo podemos tratar con un marcapaso o con el uso de atropina de 5 miligramos intravenosa, llegando hasta 2 miligramos. Si ya detectamos la arritmia, vamos a clasificarla, y que esta a su vez va a ser si puede ser un ataque cardioventricular sin pulso o una fibrilación ventricular por los mismos digitálicos que ya le había mencionado. Según según el tipo de arritmia, vamos a tratarla con potasio, fenitoína, propanolol y esmolol. Asimismo, la lidocaína. El potasio lo vamos a hacer menor a 4 miliequivalentes por litro. Arritmia ventricular la podemos tratar con potasio con menos 3 miliequivalentes por litro, y asimismo la fenitoína la vamos a diluir en una solución salina de 15 miligramos kilogramo intravenosa. El propanolol, 1 miligramo en 1 minuto, se va a pasar cada 5 minutos y en un periodo de 5 horas a dosis máxima de 0.15 miligramos kilogramo. Y la lidocaína la vamos a utilizar en bolo de 50 a 100 miligramos a una velocidad de 25 miligramos minuto. Siguiente. Listo, entonces vamos a hablar sobre lo que serían los antihipertensivos. Entonces, dentro de estos, pues vamos a hablar primero sobre lo que va a ser la intoxicación por beta bloqueadores. Entonces, haciendo síntesis de estos, pues tenemos que tener en cuenta que este va a ser un grupo muy amplio, listo, utilizado básicamente para lo que van a ser situaciones como de hipertensión arterial crónica, listo, la presencia de taquiarritmias, enfermedad coronaria, una falla cardíaca que sea crónica, y puede ser utilizada como profilaxis de migraña, además de tratamiento para el glaucoma. Entonces, aquí vamos a ver pues en esta tabla todos los que van a pertenecer a este tipo. Haciendo énfasis en lo que va a ser el propanolol, pues que es como el que más se asocia con lo que van a ser sobredosis, y dentro de este pues va a ser el más letal de estos grupos, ya que pues las intoxicaciones por esto pueden ser refractarias, listo, a medida pues de que se hace tratamientos donde nos lleva a tomar medidas pues como un monitoreo estricto en lo que va a ser en una UCI. Entonces, cuando hablamos de estos mismos, pues tenemos que tener en cuenta que van a tener su clasificación, como va a ser selectivos y no selectivos. Dentro de los selectivos van a ser afines con lo que va a ser el receptor beta 1 y beta 2, listo, y otros selectivos, no selectivos, perdón, con beta 1 y beta 2, y selectivos solo con beta 1. Además de unos que van a tener una actividad alfa bloqueante con lo que va a ser el receptor alfa 1. Entonces, cuando no hablamos de no selectivos, vamos a tener los grupos, por ejemplo, aquí vamos a tener al propanolol, que va a ser como el más destacado, y al sotalol, que van a tener actividades pues como un poco más concentradas y más fuertes en lo que va a ser nuestros pacientes. Aquí vamos a tener una pequeña denominación que va a ser una actividad simpático-mimética, por sus siglas ENASI, como está en la tabla. Listo, entonces esto nos va a generar un agonismo sobre lo que van a ser los receptores beta, por lo tanto la bradicardia y el gasto cardíaco pues no va a ser severo en estos pacientes. Entonces lo que van a hacer estos es como mantener un equilibrio en estas situaciones. Dentro de lo que van a ser los grupos selectivos va a estar el atenolol como de los más importantes, y el metoprolol. De los ACI negativos en este grupo de selectivos va a estar el acetobutolol, y los que van a tener actividad alfa bloqueante, que van a activar lo que van a hacer, a llegar sobre lo que van a ser los receptores alfa 1, va a estar el abetalol, que va a ser como el más importante de este grupo. Esta pues va a ser su clasificación dentro de lo que van a ser sus mecanismos de acción. Entonces va a haber otra situación que va a ser su afinidad, ¿listo? Entonces en esta tabla pues se resumió pues como los más importantes sobre lo que van a ser pues sus
Uno, lo que va a ser su actividad y segundo, pues lo que va a ser su letalidad frente a lo que va a ser intoxicaciones. Entonces, el principal, como les hablé anteriormente, va a ser el propanolol, listo, el cual va a tener como característica una absorción rápida, listo, y va a tener una liposolubilidad alta, lo que pues haciendo condiciones sobre lo que va a ser una afinidad, donde nos va a poder pasar lo que va a ser la barrera hematoencefálica, pues que va a desencadenar en síntomas neurológicos, como ya lo vamos a ver posteriormente. De ahí sigue el metoprolol, listo, con una absorción media, igual una liposolubilidad moderada, que dentro de este, pues obviamente vamos a tener que tener una dosis mucho más alta, pues como para poder competir con el propanolol y pues causar estos síntomas que les digo. Y el carvedilol, pues que va casi por estas mismas cifras. Considerar que pues aquí nos habla una dosis máxima que puede ser de 480 para el propanolol, de 300 para el metoprolol, y para el carvedilol lo que va a ser 50 miligramos. Esto, lo que nos habla por las guías es que si bien no tenemos una condición clara sobre lo que va a ser una dosis máxima, nos habla de que al menos si supera 3 veces lo que va a ser una dosis máxima diaria, podemos considerar pues que esta va a ser una dosis tóxica directamente. Entonces, bueno, entonces hablando un poco más sobre lo que va a ser los mecanismos de toxicidad, entonces si recordamos bien lo que van a ser los receptores alfa 1, hay que tener en cuenta que estos van a generar normalmente acciones sobre lo que va a ser vasoconstricción, van a tener un inotropismo positivo, listo, y dentro de estas situaciones, pues, ¿qué va a afectar esto? Pues que al haber una sobrecarga de estos va a afectar el músculo liso y pues no va a causar nuestra vasoconstricción, sino una vasodilatación directamente. Sobre lo que van a hacer a nivel de los receptores beta 1, hay que tener en cuenta que estos receptores van a estar directamente en el corazón, y dentro de esto, pues lo que va a generar esta situación es que se va a dejar de producir lo que va a ser el AMP cíclico, y esto va a ser dado pues porque inactiva lo que va a ser la adenilciclasa directamente. Entonces, dentro de lo que va a ser las situaciones del receptor beta 1, esto normalmente lo que hace es inotropismo y cronotropismo positivo, entonces va a ser pues nuestro caso contrario directamente. Y los receptores beta 2, estos van a estar más que todo en lo que va a ser el miocardio, pero se van a distribuir en lo que va a ser también el músculo lisovascular y lo que va a ser el árbol bronquial. Entonces va a causar directamente efectos de broncoconstricción y vasoconstricción. Y hay que entender que, como bien ya lo dije en la anterior diapositiva, si bien se clasifican en subgrupos sobre lo que va a ser afinidad para receptores alfa 1 y lo que puede ser beta 1 y beta 2, cuando tenemos una ingesta, lo que le dije anteriormente, de 3 veces más de lo que es su concentración normal, van a perder su selectividad y pues vamos a tener estas afectaciones en lo que van a ser nuestros pacientes. O sea, las 3 situaciones se van a presentar en los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta estas situaciones, hay que tener en cuenta que las manifestaciones que los pacientes van a tener van a ser más que todo, pues obviamente de tipo cardíaco. Entonces, el paciente va a tener hipotensión, bradicardia, obviamente va a tener alteraciones en lo que va a ser la conducta cardíaca, y van a haber anormalidades dentro de lo que va a ser la despolarización y la repolarización ventricular. Además de esto, en cuestiones graves, listo, vamos a poder presentar que nuestro paciente nos llegue con choque cardiogénico y posibles situaciones de asistolia. Cabe resaltar que es muy común que los pacientes que nos lleguen con este tipo de intoxicaciones pues van a ser mayores de 50 años, listo, pacientes añosos pues que estén en tratamiento pues de situaciones hipertensivas. Entonces, dentro de lo que van a ser las manifestaciones que nos van a presentar estos pacientes, tenemos que tener en cuenta que estos, los que van a tener una actividad simpático-mimética intrínseca pueden generar, por el contrario, lo que les dije anteriormente, que puede generar vasodilatación, lo que va a ser inotropismo y cronotropismo negativo, pues van a causar al contrario, lo que va a ser taquicardia y por hipertensión. Y cuando hablamos directamente de esto, tenemos que tener en cuenta que les dije el propanolol, que es el más liposoluble, pues va a tener una capacidad extra pues de generar alteración del sistema nervioso, listo, y esto puede presentar a veces los pacientes incluso sin tener signos cardiovasculares, como sería una hipotensión y bradicardia directamente, que es pues como lo más común.
Listo, entonces, ¿qué nos pueden presentar estos pacientes como condición rara? Listo, que lleguen con convulsiones, que presenten grados de insomnio e incluso situaciones como depresión, que puede ir desde somnolencia hasta el coma, que directamente pues va a ser referido también con lo que va a ser una función respiratoria afectada. Y esto directamente pues va a tener una breve pues que se va a dar por la hipoperfusión, una acidosis y una hipoxemia que puede estar cursando el paciente pues por situaciones crónicas. Entonces, manifestaciones clínicas, lo importante, bradicardia, hipotensión, que es la clínica común. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un diagnóstico de estas situaciones? Entonces, siempre en estos pacientes, lo que les digo primero, nos importa mucho lo que va a ser la edad de estos, ¿listo? Y tenemos que indagar, obviamente, sobre su historia clínica. Entonces, correctamente una anamnesis, ¿listo? Buscar antecedentes de hipertensión, que sería como lo más común, e indagar, pues, obviamente, lo que va a ser el medicamento ingerido, la cantidad y el tiempo que ha transcurrido, pues, que son datos de vital importancia, pues, para saber una situación de cronicidad. Importante, obviamente, en todo esto, pues vamos a requerir monitorización, vamos a pedir un electro, que en este lo habitual que vamos a encontrar es un PR y un QRS prolongado, en la mayoría de los casos, unos gases arteriales, electrolitos, en niveles de glicemia, siempre tenemos que descartar en todas estas situaciones que no estemos cursando pues con otro tipo de intoxicación que las podemos confundir fácilmente pues por los signos anteriormente dichos. Una función renal, listo, troponinas, si estamos tal vez sospechando de que estemos cursando con infarto, listo, radiografía de tórax y una función tiroidea como más que todo pues como para hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, ya cuando hablamos del tratamiento, pues lo resumimos como órdenes médicas, siempre en todas estas situaciones, pues vamos a realizar una hospitalización, listo, porque la intoxicación con estos tipos de fármacos puede demorarse en algunos casos, ya que tienen una absorción que va a ser lenta, listo, y esto pues dice que en los casos pues de los que van a ser los más lentos van a demorarse hasta 4 horas, y hay veces que estos pueden incurrir en lo que va a ser una prolongación y se pueden llevar varios días en esta situación. Le omití en esta parte por lo que va a ser el ABCD, pero siempre tenemos que tener en cuenta, pues, considerar la situación de nuestro paciente. Entonces, realizamos ABCD, damos una adecuada oxigenación, restringimos lo que va a ser la vía oral, listo, y vamos a buscar lo que va a ser el lavado gástrico, hacer el lavado gástrico y carbón activado en lo que va a ser la primera hora de esta situación. La monitorización, lo que les dije anteriormente, un electro, listo, el nivel hemodinámico y la oximetría de pulso, continuos, por lo que van a ser periodos menores a 6 horas, pues después de la ingesta de esta situación. Y si esto no es posible, pues directamente vamos a tener que encontrar al menos lo que va a ser un electro cada 4 o 6 horas, pues para tener cambios, pues que en esta situación. Si el paciente no llega con convulsiones, listo, lo que les digo, por ejemplo, el propranolol, que es que el más sugestivo de estas situaciones, pues tenemos que tratar con esto, entonces va a ser diazepam de 5 a 10 miligramos intravenosos cada 10 a 15 minutos, hasta un máximo de 30 miligramos, obviamente esperando el cese de estas directamente. Si el paciente no llega con bradicardia, listo, vamos a utilizar atropina, 1 miligramo dosis cada 3 a 5 minutos, con un máximo de 3 miligramos, pues como lo que sería su indicación inicial. Líquidos, listo, intravenosos, como lo que va a ser el caso de hipotensión. Y dentro de este, pues vamos a iniciar solo con 10 cc kilogramo bolo intravenosos, ya que pues en esta situación tenemos que, como tenemos una mala respuesta de lo que va a ser nuestros niveles de tensión, pues vamos a tener que estar controlando un posible edema pulmonar que nos pueda generar pues como un caso secundario. Y entonces, esto sería la primera parte, listo. Entonces, como les dije, lo más importante de estas clínicas va a ser la bradicardia y la hipotensión, que van a ser refractarios, se van a perdurar. Entonces, esto va a ser pues ya el tratamiento específico de este, que va a ser el glucagón, listo, que lo podemos dar de 5 a 10 miligramos bolo intravenoso, y lo podemos administrar, esta primera dosis la vamos a administrar durante 2 minutos, y vamos a repetirlo hasta que observemos alguna respuesta directamente, y vamos a tener que seguir con infusiones de este mismo a lo que va a ser la dosis de respuesta de este, y lo mismo en miligramos por hora.
el gluconato de calcio al 10%, que lo vamos a poder aplicar de 30 a 60 miligramos el bolo, intravenoso obviamente, y administrado durante 5 minutos este primer bolo. Y los vamos a repetir cada 15 minutos con un máximo de 4 dosis directamente. Y obviamente vamos a tener que valorar la calcemia a partir de este momento, pues para monitorizar siempre estos valores. Un bolo de insulina, listo, con 1 unidad por kilogramo hora, listo, y seguimos con 0.5 unidades kilogramo hora en infusión continua, con lo que va a ser dextrosar 1% por kilogramo hora también. 1 gramo por kilogramo hora, perdón. Y hay que evaluar directamente la glicemia de estos pacientes cada 30 minutos y hay que ajustar la infusión de esta glucosa para mantener al paciente en un estado pues óptimo hasta que el paciente pues se encuentre estable y sin uso de inotrópicos directamente. Entonces, ya hicimos nuestro plan B, lo que sería esta situación, y continuamos con una falla cardíaca. Entonces, podemos utilizar inotrópicos, lo que va a ser epinefrina, puede ser dobutamina o norepinefrina, en dosis altas, pues, para tratar de volver a nuestro paciente. Entonces, se dice que se puede utilizar bicarbonato de sodio, en lo que van a ser 1 o 2 mil equivalentes por kilogramo, también en bolo intravenoso, en caso pues de que al momento del electro tengamos un ensachamiento del QRS. Y si la respuesta a estas medidas pues ya no es adecuada, entonces podemos utilizar lo que va a ser marcapaso, lo que va a ser el balón de contrapulsación aórtico, y directamente si ya tenemos un shock cardiogénico, pues ya podemos aplicar lo que va a ser una emulsión lipídica al 20%, 1.5 miligramos por kilogramo, seguido de infusiones de 0.5 mililitros por kilogramo minuto, por lo que van a ser 60 minutos. Esto pues fue los beta bloqueadores. Entonces, cuando nosotros hablamos directamente de lo que van a ser los bloqueadores de canales de calcio o los calcio antagonistas, pues vamos a tener en cuenta que estos van a ser utilizados en diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares, obviamente como es el tema general, que va a ser siempre en angina, en una hipertensión arterial, obviamente crónica, arritmias supraventriculares y trastornos menos comunes como lo que van a ser migraña. Entonces, dentro de este tenemos que tener en cuenta que se van a dividir en 2 grupos directamente, lo que van a ser los dihidropiridínicos, como lo que va a ser el nifedipino, nicardipina, amlodipino, nimodipino, y estos pues van a ser con un efecto que va a ser selectivo, por lo que van a ser los vasos sanguíneos. Y dentro de la otra clasificación, lo que van a ser los no dihidropiridínicos, que va a ser el verapamilo y diacetam, pues como los más comunes. Y estos pues obviamente van a actuar sobre lo que va a ser tanto a nivel sanguíneo como lo que va a ser al nivel del miocardio. Entonces, hay que tener en cuenta que estos medicamentos pues van a bloquear lo que van a ser los canales de calcio de tipo L, pues voltaje dependientes, y van a disminuir lo que va a ser la entrada de este catión a lo que va a ser el músculo liso cardíaco. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? A situaciones de vasodilatación. Entonces, también va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica y lo que va a ser la contractibilidad miocárdica. Entonces, ¿esto a qué lleva? Pues una caída significativa de lo que va a ser el gasto cardíaco dentro de estas situaciones y lo que va a ser el retardo de lo que es la conducción de los nódulos sinusales, ya ve predisponiendo pues a lo que van a ser bradiarritmias y lo que pues, nos puede llevar incluso bloqueos directamente. Entonces, aquí vamos a tener que hacer una diferenciación sobre lo que va a ser, por ejemplo, los 2 grupos que les dije anteriormente, pues los vamos a poner como un versus. Entonces, el verapamilo, pues, es más potente depresor de lo que va a ser la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el gasto cardíaco. Mientras el nifedipino, que va a ser de los no dihidropiridínicos, va a ser el que más disminuye la resistencia vascular periférica. Entonces, en estas situaciones vamos a tener una respuesta compensatoria, que en este caso va a ser la taticardia, y dentro pues de lo que van a ser las intoxicaciones, debemos que tener en cuenta pues que pierden la selectividad pues de lo que va a ser el uno con el otro directamente. Entonces, dentro de estas situaciones tenemos que tener en cuenta que en este caso de intoxicaciones, lo que va a ser la ingesta de lo que va a ser 1 gramo, de lo que va a ser verapamilo, nifedipino, diacetam, pueden producir una toxicidad seria y posiblemente lo que va a ser una muerte en el adulto si no manejamos esto a tiempos correctos. Entonces,
¿Qué vamos a buscar siempre en esos pacientes? El monitoreo cardíaco, listo, lo que van a hacer las primeras 6 horas o según pues cómo vaya evolucionando nuestro paciente. El electrocardiograma, pues cada hora por las primeras 6 horas para monitorizar cambios, lo que va a ser electrolitos, también glucosa, albumina, pues lo que si queremos buscar otras causas de lo que va a ser la arritmia. Una radiografía de tórax, pues que si los pacientes llegan con síntomas respiratorios, radiografías de abdomen cuando pues tenemos signos tal vez de obstrucción intestinal o un historial del paciente pues que tenga ingestas pues de formas de estos medicamentos pues que sean de liberación prolongada. Entonces, por ejemplo, en estos casos lo que van a hacer las evacuaciones de estas pues van a reducir pues la mortalidad pues de nuestros pacientes. Entonces, dentro de lo que va a ser la clínica que vamos a encontrar en nuestros pacientes, lo más común va a ser una hipotensión y una bradicardia directamente, que va a ser depresión del nódulo sinusal, va a poder presentarnos el paciente bloqueos auriculoventriculares y efectos sinotrópicos negativos. Hallazgos neurológicos también vamos a presentar, puede estar el paciente con alterado el estado de conciencia, puede llegar a un infarto cerebral e incluso presentar convulsiones. A nivel respiratorio, pues va a poder presentar lo que va a ser edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y también nos habla un poco sobre los efectos gastrointestinales asociados a náuseas, vómitos y que el paciente pueda llegar con una constipación. Dentro de lo que va a ser el tratamiento de estos, hay que tener en cuenta que, como bien lo dijimos anteriormente, dentro de todos vamos a aplicar el ABCD inicial, entonces vamos a tener que dar una oxigenación adecuada, listo, el monitoreo cardíaco, pues obviamente que ya estaba indicado desde el ingreso del paciente y la vigilancia estricta que le decía que en las primeras 6 horas mínimo tenemos que tener un electro de lo que va a ser la primera hora. Y si el paciente pues nos llega pues con unos síntomas pues como muy marcados, tenemos que tener los mínimo 24 horas en lo que va a ser la unidad de cuidados medios o si el paciente está complicado lo podemos pasar a UCI. Listo, vamos a, como en todos estos, vamos a tener hipotensión, entonces vamos a controlarla esta misma con bolos de solución salina al 0.100 al 0.9 y la vamos a ver lo que van a ser 30 cc por kilogramo y directamente pues tenemos que considerar la utilización de inotrópicos con lo que puede ser dopamina o dobutamina o lo que va a ser noradrenalina. Lavado gástrico o carbón activado si estamos dentro de los tiempos directamente o lo que va a ser la liberación de estos fármacos que sean pues de manera prolongada. Y seguimos con lo que va a ser la atropina, si el paciente pues va a tener una bradicardia asintomática, lo que va a ser a dosis de 0.5 a 1 miligramo por aplicación y podemos dar hasta 3 miligramos de esta atropina. Entonces también repetimos lo que va a ser gluconato de calcio, lo que va a ser 0.6 mililitros por kilogramo intravenosos y los vamos a repetir lo que van a ser de 10 a 20 minutos y si es necesario de 3 hasta 4 dosis de esta situación o lo que van a ser infusiones continuas de 1.2 mililitros por kilogramo hora. Dentro de lo que va a ser el glucagón, obviamente pues también va a ir aquí en dosis de 2 a 10 miligramos intravenosos y se puede repetir lo que van a hacer cada 10 minutos y según pues, lo que tengamos de respuesta sobre lo que va a hacer nuestro paciente y lo podemos dejar con infusión continua de 2 a 10 miligramos cada hora. Si el paciente no responde, listo, entonces vamos a iniciar con insulina o con hacer dextrosados. Si tenemos una hiperinsulinemia, entonces vamos a dar un bolo de insulina, lo que va a ser una unidad por kilogramo acompañado de 0.5 a 1 miligramos de lo que va a ser dextrosa, seguido pues de la infusión de esta misma. Y hay que ajustarlo pues según la glicemia de nuestro paciente y hay que monitorizar el potasio por si tenemos que hacer alguna reposición de este. Y también nos dice que es una buena elección lo que va a ser inhibidor desde la fosfodiesterasa, listo, en este caso la iminirrona, a 0.75 miligramos por kilogramo IV y pues lo podemos dar en infusión de 5 a 10 microgramos por kilogramo minuto. Y si dentro de estas situaciones farmacológicas pues ya no hemos logrado estabilizar a nuestro paciente, pues hay que considerar trasladarlo a unidad cardiovascular que les puedan realizar procedimientos pues, más serios, como el que va a ser un marcapaso transitorio, un balón de contrapulsación aórtica,
o lo que va a ser oxigenación por membrana extracorpórea. Entonces, dentro de esto, pues aquí está el algoritmo que hicimos pues de lo que van a hacer estos dos grupos, donde pues va a estar los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Entonces, lo común de estos pacientes que van a llegar, lo que les digo, lo del libro es la hipotensión y la bradicardia. Puede llegar el paciente con insuficiencia cardíaca aguda y obviamente una alteración del estado de conciencia, pues por las altas concentraciones de esta, pues que pueden pasar la barrera hematoencefálica. Entonces llega nuestro paciente, tenemos que hacer nuestra historia clínica, mirar si tenemos antecedente de patología cardíaca, de hipertensión, de migraña y obviamente la dosificación de que ha tenido sobre estos medicamentos. Hay que tener en cuenta que pues nosotros como médicos generales pues vamos a tener mucha responsabilidad sobre lo que van a hacer estas dosificaciones y sus concentraciones máximas dentro de esto. Entonces, ya llega el paciente con esta clínica, entonces si está asintomático vamos a aplicar el ABCDE, va a ser el carbón activado, lo vamos a considerar si estamos en ventanas y vamos a considerar la atropina, listo, estado tauricárdico, 1 miligramo cada 4 minutos y los vamos a poder dar máximo 3 miligramos, que van a ser 3 dosis. Vamos a dar solución salina, listo, 0.9, 10 cc por kilogramo bolo. Y la otra parte es que si el paciente está asintomático, o sea, si no llega con esta clínica, está asintomático, pues lo vamos a monitorizar mínimo 24 horas y vamos a pedir pues las órdenes médicas anteriormente. Y lo más importante, el electro y obviamente pues monitorizar su tensión arterial. Entonces, si el paciente ya aplicamos por el otro lado lo que va a ser todo esto, primera línea de medicamentos, si el paciente sigue inestable, pues seguimos con lo que va a ser el glucagón de 5 a 10 miligramos intravenoso en infusión lenta, en lo que van a ser 2 minutos, y el gluconato de calcio al 10% por 30, a lo que van a ser el 30 a 60 mililitros directamente. Si el paciente no está estable, pues vamos a tener que recurrir a otras sustancias como lo que va a la terapia de insulina glucosa y pues el resto de estas situaciones. Si el paciente se estabiliza con esto, pues mínimo tenemos que monitorizar los 24 horas, aunque lo ideal sobre los pacientes que ya salen de estas situaciones, al menos es trasladarlo a una unidad de cuidados intermedios. Bueno, para continuar con ahora el grupo de los inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina o los IECA, decimos que son medicamentos de amplio uso como antihipertensivos y difieren dentro del grupo en cuanto a la potencia y características farmacocinéticas. Los medicamentos clásicos aquí vamos a encontrar captopril, cilazapril, lisinopril, quinapril, enalapril, ramipril, trandolapril y fosinopril. Es importante saber que el primer IECA con suficiente potencia y especificidad se obtuvo después de sucesivas purificaciones del veneno procedente de una víbora de origen brasileño llamada Bodrops jaraco. Este compuesto solo era efectivo por vía parenteral previamente, pero pues después ya con estas purificaciones fue más accesible pues para otros métodos o vías de administración. Entonces, a partir de él se empezaron a desarrollar nuevas estructuras del que surgió el primer representante, que va a ser el captopril. Es importante también que desde la comercialización del captopril se ha pasado de un uso restringido inicialmente en la hipertensión arterial severa y resistente a otros tratamientos, a un rápido desarrollo en el conocimiento y también utilización de los IECA en nuevas indicaciones clínicas. Listo, entonces, por mencionar aquí lo que es la farmacocinética, vamos a hablar de que la absorción o biodisponibilidad, mencionamos que es del enalapril del 55 al 75%, mientras que el de captopril del 60 al 75%. Tiene un volumen de distribución del 0.7 litro por kilogramo, una vida media clasificada pues en horas, del enalapril en 2, lisinopril en 12 y captopril de 1.9 a 2.2. Y la eliminación principalmente va a ser renal de un 60 a un 95%, pero también puede ser fecal. El metabolismo del enalapril tiene una biotransformación hepática, lisinopril no es metabolizado y captopril 50%. Dosis terapéuticas, captopril del 50 a 100 miligramos cada 12 horas, máximo 150 miligramos cada 8 horas, mientras que enalapril de 2.5 a 20 miligramos cada 12 horas y lisinopril de 10 a 40 miligramos al día.
Listo. Entonces, para hablar acerca del mecanismo de toxicidad, básicamente decimos que los IECA se van a unir al sitio activo de la enzima convertidora de angiotensina, impidiendo pues la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta última va a ser produce pues vasoconstricción y va a inducir la secreción de aldosterona. Por lo tanto, la reducción de las concentraciones de angiotensina 2 explica la hipotensión y también la reducción de las concentraciones de aldosterina, la reducción en la retención de hidrosalina y la hipercalemia que se puede generar. Como manifestaciones clínicas, básicamente vamos a tener que se presentan luego de 6 horas post-ingestión. Sin embargo, existen casos de manifestación en menor tiempo. Entonces las vamos a clasificar como agudas y crónicas. Las agudas tenemos la hipotensión acompañada de pulso normal o la bradicardia. Se pueden presentar también náuseas, diaforesis y o depresión del estado de conciencia. Y también se han reportado casos de falla renal aguda y fenómenos de angioedema. También la hipotensión, pues que es la manifestación más común, puede ser de difícil manejo con respecto a estos medicamentos. Por otra parte, las crónicas tenemos que vamos a encontrar el broncoespasmo, tos, hipercalemia, neutropenia, hipernatremia y también angioedema, pero en menor medida. En el caso del diagnóstico, básicamente va a ser también tener un antecedente o sospecha de ingesto sumado ya a hallazgos clínicos y paraclínicos. Es importante entonces evaluar lo que es electrolitos. Vamos a pedir también electrocardiograma, gases arteriales y un hemoleucograma. En el diagnóstico diferencial es importante considerar los beta bloqueadores y antagonistas de canales de calcio, y en este sentido, pues la evaluación de la glucemia que puede ser útil. Entonces, dosis tóxicas, vamos a tener que captopril, vamos a tener el rango terapéutico de 50 a 150 miligramos al día. Sin embargo, su dosis tóxica para adultos pues va a ser mayor a 7.5 gramos. En el caso de enalapril, el rango terapéutico es de 10 a 40 miligramos al día, con una dosis tóxica para adultos mayor a 300 miligramos. Tenemos quinalapril con un rango terapéutico de 20 a 80 miligramos al día, con una dosis tóxica para adultos que no se conoce. Y finalmente aquí tenemos perindopril, que tiene un rango terapéutico de 4 a 16 miligramos al día, con una dosis tóxica para adultos mayor a 180 miligramos. Tenemos también otros dos medicamentos, que es el fosinopril, con un rango terapéutico de 20 a 80 miligramos al día y una dosis tóxica para adultos que tampoco se conoce. Y en el caso del lisinopril, un rango terapéutico de 20 a 40 miligramos al día con una dosis tóxica para adultos mayor a 320 miligramos. Listo, entonces vamos a continuar con los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Entonces, dame un segundo, tomo el control, listo. Entonces, vamos a tener los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, o mejor conocidos en el mercado como los ARA2. En la descripción vamos a tener que estos antagonistas de los receptores de angiotensina 2 constituyen uno de los principales fármacos empleados en el tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, tanto por su buena eficacia terapéutica como por su reducción de la morbimortalidad, como también por su buena tolerabilidad y la baja incidencia de reacciones adversas severas. Estos, en comparación con los que anteriormente estaba nombrando mi compañero, que son los IECA, tienen una tasa más baja de incidencia de tos y angioedema. Tenemos que los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 suelen ser bien tolerados. El perfil de efectos secundarios es generalmente similar al observado con los IECA. Sin embargo, se presentó mayor incidencia de hiperpotasemia y de lesión renal aguda en la hipertensión renovascular o en estados de depresión de volumen efectivo de los IECA, y mientras que los BRA tienen una incidencia más baja de tos y angioedema. Sin embargo, tienen una tasa más alta de síntomas de hipotensión que los inhibidores de la IECA. Por otro lado, tenemos que los medicamentos disponibles en Colombia, los más utilizados, vamos a tener el losartán, vamos a tener ibersaltrán, telmisartán, valsartán, olmesartán y candesertán. Y por otro lado, acá tenemos que el primer
ARA-2 en comercializarse con dicho mecanismo de acción para dosis oral, este solo se va a presentar en vía oral, tenemos el losartán, que fue en 1982. Al día de hoy tenemos que existen un gran número de fármacos comercializados en la familia de los ARA-2, y estos fármacos pertenecen a dos grupos químicos diferentes. Van a ser diferentes porque tienen estructuras diferentes. Vamos a tener en el primer grupo a los feniletrazoles, en los que va a estar losartán, valsartán, irbesartán y candesaltrán. Y por último vamos a tener a los no fenilitretrazoles, que vamos a tener el leprosaltar y el telmisartán. Respecto a la farmacocinética de los ARA, decimos que los ARA-2 son un grupo de fármacos no peptídicos, antagonistas competitivos del receptor AT1R en el sitio de unión de la angiotensina. Se administran exclusivamente por vía oral, sin embargo tienen una baja absorción intestinal, debiendo administrarse con sales conjugadas, como el menoxomil, citesectil y otras sales, que luego se desesterilifican. Tenemos que la vida media va a oscilar entre 5 a 10 horas y el intervalo interdosis de la mayoría va a ser de 12 o 24 horas. Respecto a la vida media de cada medicamento, tenemos el losartán de 1 a 2 horas, valsartán 6 horas, telmisartán 24 horas y irbesartán de 12 a 15 horas. Respecto a su metabolismo, vamos a tener que presentan elevada unión a las proteínas plasmáticas, mayor al 90% en todos los casos de estos medicamentos, y un pasaje moderado a través de las barreras, por ejemplo, de la barrera placentaria. Su metabolismo se va a dar a nivel hepático, principalmente el losartán y el irbesartán, a través del citocromo CYP12-9, y se excretan hacia el polo biliar del hepatocito, mientras que la tasa de excreción renal de algunos de ellos es moderada. Tenemos que las dosis terapéuticas van a oscilar para losartán de 25 a 50 miligramos cada 12 horas, valsartán se puede dar a los pacientes de 80 a 320 miligramos día y irbesartán de 150 a 300 miligramos día. Estos son generalmente los antihipertensivos que más se utilizan actualmente. Respecto a la unión de proteínas plasmáticas, ya dijimos que es muy alta. Unos artículos dicen que oscila al 99%. La concentración es de 1 a 4 horas, el pico es de 1 a 4 horas. Y como dijimos, importante recordar que se administran exclusivamente por vía oral. Respecto a su mecanismo de acción, tenemos que tener en cuenta que estos fármacos antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 van a actuar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es una cascada enzimática que se inicia con la excisión del angiotensinógeno por la renina, para formar angiotensina convirtiéndose en angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina. Sin embargo, acá es donde actúa este medicamento. Tenemos que tener en cuenta que en presencia de un ARA-2, los receptores AT1 se bloquean, en consecuencia de la mayor afinidad hacia estos, provocando, por ende, un aumento de la expresión de los receptores AT2. Este aumento de los receptores AT2, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar a una estimulación que va a conllevar primero a un aumento de la liberación de óxido nítrico, de la bradicina y de las prostaglandinas, que presentan propiedades vasodilatadoras y antiproliferativas. Aquí va a ser donde va a actuar para la hipertensión. Después va a ser un efecto antiproliferativo sobre células musculares cardíacas, lisas vasculares y endoteliales, disminuyendo la fibrosis sobre los miocitos cardíacos. En el riñón, por su parte, va a vasodilatar la arteriura aferente y eferente y va a precipitar la reabsorción tubular proximal de sodio. Por tanto, va a regular la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la inhibición de la síntesis de renina. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de intoxicación o de sobredosis? Pues una máxima expresión de todo este mecanismo que les acabo de contar anteriormente de acción de este medicamento, generando entonces hipotensiones significativas en estos pacientes. ¿Qué es lo más importante acá de lo que les acabo de mencionar? Pues básicamente que el receptor AT2 queda libre, por lo que se bloquea el receptor AT1. Y si queda libre el receptor AT2, entonces vamos a tener procesos de vasodilatación y de esta forma vamos a llegar a una hipotensión cuando se dará intoxicación por este fármaco. Respecto a las manifestaciones clínicas, las vamos a dividir en agudas o por toxicidad crónica. Entonces, respecto a las manifestaciones agudas, vamos a tener básicamente que va a presentar un cuadro clínico que va a ser similar a la intoxicación por YECA. Tenemos hipotensión, bradicardia, cefalea, fatiga. Acá también podemos encontrar en algunos pacientes síntomas digestivos como lo son diarreas, también podemos encontrar vértigo, mialgias, hiperpotasemias y alteraciones en el EKG que básicamente van a ser similares a las de intoxicación por YECA.
En cuanto a la toxicidad a dosis repetidas, o como se la conoce también toxicidad crónica, vamos a encontrar alteraciones hematopoyéticas, en donde nuestros pacientes pueden presentar procesos anémicos, también pueden presentar alteraciones de la función renal, con un aumento del BUN y de la creatinina y cambios gastrointestinales, en los que vamos a encontrar erosiones de la mucosa con ulceraciones y hemorragias gastrointestinales. Y acá en los YECA2 también, en los ARA2 también se han descrito manifestaciones toxicodérmicas, como erupciones cutáneas o angioedema. Sin embargo, va a ser en menos proporción que los YECA. Y también en algunas toxicidades, pero más que todo a describir toxicidad crónica o exposición larga al medicamento, vamos a encontrar algunas manifestaciones dérmicas como una púrpura de Schölling-Leydig y un síndrome de Steven-Johnson. Respecto al diagnóstico, vamos a tener que el diagnóstico de la intoxicación se va a hacer por sospecha clínica. ¿Cómo hacemos la sospecha clínica? Preguntándole al paciente si es consumidor frecuente de este medicamento para la hipertensión, ya que no hay disponibilidad de pruebas de laboratorio específicas para detectar estos medicamentos. Entonces, acá es indispensable realizar un anamnesis y examen físico completo que permita obtener una sospecha diagnóstica aproximada. Ya como lo dijimos anteriormente, se hace mediante sospecha clínica y en casos de intoxicación con este medicamento se deben realizar pruebas útiles tales como hemograma, glicemia, función renal, gases arteriales, lactato, electrolitos con calcio y magnesio, transaminasas, electrocardiograma y otros exámenes que puedan ser necesarios según la condición del paciente y el juicio clínico del médico tratante. Bueno, respecto al manejo, acá tenemos las órdenes médicas, sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el manejo va a ser similar a los YECA. Acá es importante resaltar la utilidad de la hemodiálisis. Miramos que la unión a proteínas va a ser muy alta, aproximadamente del 90 al 99%. Es decir, que para eliminar el medicamento, la hemodiálisis no nos va a servir. Para lo que nos podría servir la hemodiálisis en otros aspectos es, por ejemplo, si nuestro paciente presenta hiperpotasemia, para tratar la hiperpotasemia y para la eliminación del metabolito tóxico, pero no producido por nuestro organismo. Respecto entonces al manejo de esto, vamos a tener, como siempre en las órdenes médicas, un abordaje inicial del paciente con un ABCD de urgencia. Tenemos la descontaminación gastrointestinal, se aplica preferiblemente con dosis única de carbón activado en intoxicaciones por vía oral. También tenemos que vamos a aplicar líquidos endovenosos tipo cristaloides con solución salina al 0.9%, 250 mililitros y evaluar el estado del paciente. La monitorización siempre va a ser una monitorización continua de signos vitales, estado neurológico y gastrourinario. Vamos a tener soporte hemodinámico y ventilatorio dependiendo de cada paciente. Y la corrección del equilibrio hidroelectrolítico con precaución en la corrección de la hiponatremia a una velocidad adecuada para reducir el riesgo de desmielinización osmótica. Si el paciente presenta hipotensión refractaria, podemos usar agentes vasoactivos directos, de preferencia norepinefrina o dopamina en infusión por catéter venoso central, la norepinefrina a dosis titulable de 0.01 microgramos kilogramo minuto hasta 2 microgramos kilogramo minuto. Si no hay respuesta a la norepinefrina, también puede considerarse la vasopresina en infusión a dosis de 0.01 a 0.1 gramos unidades minuto. Tenemos acá el seguimiento paraclínico. El seguimiento paraclínico va a ser con todos los exámenes que pedimos para el diagnóstico. Como ya dijimos, no existe un antídoto específico para ninguno de esos medicamentos, por lo que se va a hacer un soporte de los síntomas del paciente. Ya explicamos que no es de utilidad la hemodiálisis y si hay hiperpotasemia se puede tratar con cloruro cálcico al 10%, salbutamol nebolizado y si no desciende se puede hacer una infusión de insulina. Por último, vamos a pedir una valoración por toxicología clínica para continuar manejo especializado y consideración de otras medidas terapéuticas útiles en situaciones clínicas graves. Respecto al algoritmo, vamos a tener un algoritmo para intoxicación por antihipertensivos y ECA y ARA2. Entonces, acá lo primordial es hacer una buena historia clínica, mirar la posibilidad de que el paciente haya ingerido el medicamento, vamos a mirar qué dosis ingirió y vamos a basarnos en las dosis tóxicas de estos medicamentos. Entonces, si hay una sobredosis por YECA o una sobredosis por ARA2, lo que es importante en este punto del algoritmo es que
hagamos una buena historia clínica, es que miremos las manifestaciones clínicas que van a ser generalmente las mismas en los dos. Tenemos hipertensión, cefalea, vértigo, náuseas, bradicardia, alteración del estado de conciencia y angioedema. Y se procede a hacer el diagnóstico y haciendo el diagnóstico se pide los paraclínicos de soporte. Vamos a pedir hemograma, glicemia, función renal, hepática, electrolito, gases arteriales y electrocardiograma. Respecto a eso, vamos a continuar con el ABCD, con sus medidas de soporte, medidas de descontaminación, si estamos dentro de la primera hora, el control de lo que va a ser la hipotensión, corregir la hiperpotasemia y la vigilancia de los signos vitales. El control de la hipotensión, en primer lugar, ya sabemos, lo vamos a manejar con líquidos endovenosos y si persiste podemos utilizar vasoactivos. Bueno, vamos a continuar. Para continuar vamos a tener los diuréticos. Como tal, vamos a mirar que se va a generar una pérdida de sodio y agua y que este fármaco como tal es de los más antiguos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y quizá uno de los más eficaces. Pero vamos a mirar que en la eliminación de agua y sal también producen y contribuyen a eliminar un edema en su presentación clínica y mejorar los síntomas de la congestión pulmonar y sistemática. Asimismo, pues vamos a mirar que al reducir la volemia y la precarga, vamos a mirar que se puede originar una reducción del gasto cardíaco. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca y que se presenta en la curva de Starling con los diuréticos es aplanada y que no presenta como tal un riesgo, aunque por ejemplo vamos a mirar que si sobrepasa los efectos clínicos o la dosis clínica, nos va a llevar a inducir una sobrediuresis que precipita una reducción significativa del mismo gasto cardíaco. Entonces aquí tenemos como tal los diuréticos tiazídicos, que estos a su vez van a actuar a nivel del segmento cortical de la nefrona, van a disminuir la absorción de sodio, van a actuar van a tener una función dilatadora arterial, una disminución de la excitabilidad y una disminución de la resistencia vascular periférica. Vamos a también a tener en cuenta que estos van a ser de una acción escasa, por así decirlo, y que dificultan como tal la absorción de sodio y en menor medida la de cloro, y que esta pues en su efecto máximo va a alcanzar unas dosis relativamente bajas y que este no va a aumentar aunque se incrementa. Pero por tal motivo, si se llega a los efectos tóxicos, que estos van a variar de persona a persona dependiendo la sintomatología de cada una, puede producir como tal una hipercolesterolemia, una hiperuricemia e hiperglucemia. Estos van a dar como tal una... dale, siguiente, por favor. ¿Pueden continuar? Bueno, pues aquí como tal, lo que vamos a ver es como la presentación de sí, la biodisponibilidad que este presenta y asimismo pues la distribución. Vamos a mirar que va a tener una biodisponibilidad del 50 al 80%, de 3.6 a 7.8 litros kilogramo en una distribución. Asimismo va a tener una funcionalidad de 12 horas y que este metabolismo pues en sí no va a ser metabolizado y va a tener una eliminación renal. Pues una dosis así terapéutica va a ser de 12.5 a 25 miligramos día y un máximo de 50 miligramos día en 1 a 2 dosis. Pero vamos a mirar que una toxicidad incluso en la misma dosis terapéutica. Asimismo, la furosemida vamos a mirar que tiene una biodisponibilidad de 0.11 litros kilogramo y esta va a tener una vida media de 2 a 3 horas, que en sí es muy pequeña para todo lo que puede producir.
Esta va a tener un metabolismo mínimamente hepático de un 10 a un 20% y su eliminación va a ser más que todo renal. Pues en dosis terapéuticas vamos a mirar que es de 40 miligramos cada 12 horas, pero que esta siguiente. Bueno, entonces aquí vamos a mirar cómo tal la furosemida. La furosemida es, bueno, la furosemida pues, es un diurético de la asa, actúa a nivel de la porción ascendente de la asa de Henle, inhibiendo la reabsorción de cloro y sodio, y que estos son conocidos como los diuréticos de techo alto, por así decirlo, porque esos pueden aumentar su efecto, aumentando la dosis, a diferencia de lo que sucede con los tiacídicos, que por más que se aumente no va a generar un cambio, por así decirlo. Van a ser mucho más potentes lo que dispone actualmente, y es que asimismo va a generar un efecto vasodilatador, y este efecto diurético, como se administra la furosemida, pues van a reducir notablemente decirlo así, eh, la, van a aumentar la diuresis y van a producir como tal una pérdida de potasio, magnesio e hidrogeniones, que puede producir o conducir a una alcalosis hipoclorémica, y los efectos adversos de estos van a ser más comunes, causados por la misma acción de la furosemida, y que ellos van a estar asociados a propiedades diuréticas, como ya lo dije anteriormente, que es la hiperdiuresis, y asimismo la cantidad de fármaco administrado. Y vamos a mirar que este tratamiento está, como decirlo así, en afecciones con la sobrecarga de volumen y edema, como lo dije anteriormente, la disminuye notoriamente, y que esta va a ser un transportador del NKCS2, que tiene una habilidad principal para la captación del NaCl en la asa en la asa ascendente, y promueve un movimiento paracelular de cationes mediante la gestión de gradientes electroquímicos. Este pues es un diurético de elección de los llamados de máxima eficacia, como lo dije anteriormente, y que este pues a su misma vez va a jalar como tal el potasio, y va a reducir pues los niveles en sangre, que nos puede llevar a una hipopotasemia. Entonces, esta va a estar determinada por factores como la ingesta inadecuada. Pero un momentico, la anterior es. Esta se va a generar por una ingesta inadecuada, y que también nos va a llevar pues como tal a la hiponatremia, que se origina por un incremento de los niveles plasmáticos de sodio, desencadenando síntomas como apatía, calambres y asimismo la hiperuricemia. Dale, siguiente. Bueno, pues en los diuréticos tiacídicos, como lo es la hidroclorotiazida, vamos a mirar que esta principalmente actúa sobre el túbulo contorneado, ya lo dije antes, inhibiendo la reabsorción de sodio y cloro. Va a tener una función dilatadora arterial, aunque es muy pequeña debido a la disminución de sodio en la célula, y llevando a una disminución de la excitabilidad cardíaca, generando finalmente una disminución de la resistencia vascular periférica. Y vamos a mirar que en esta como tal no va a haber un compromiso renal o un compromiso cardíaco, aunque la alta ingesta de la misma sí nos puede llevar a padecer una de estas patologías. Entonces vamos a mirar que estos síntomas son comunes, o sea, sobre la sobredosificación, son debidos a la pérdida de electrolitos, como ya lo dije anteriormente, puede generar también, al igual que la furosemida, una hipopotasemia, hipouremia e hiponatremia. Y asimismo, la deshidratación resultante de la diuresis excesiva nos puede llevar a que el paciente, por, por consumo aparte del diurético digitálico, nos puede llevar a, a una hipopotasemia, y que puede acentuar a padecer arritmias cardíacas. Esta también nos puede producir la hipotensión severa, inconsciencia, nos puede llevar esta también al coma, náuseas, somnolencias, sed, dolores musculares, paresia, arritmias,
y que pues, o sea, como tal en esta, pues la ingesta se puede deber a a problemas psicológicos. Pues bueno, vamos a mirar que la hidroclorotiazida va a tener una dosis de 12.525 miligramos día máximo o 50 miligramos día en una a dos dosis. Y que esta, pues a su vez, no es de difícil administración. La furosemida vamos a mirar que va a ser de 40 miligramos cada 12 horas y estas se van a metabolizar en el hígado y eliminar por vía renal. Pues estos van a generar un equilibrio iónico entre agua y sales y que este mecanismo no se metaboliza, aparte por lo que ya dije de la furosemida. Siguiente. Pues el diagnóstico como tal, en el diagnóstico no tenemos que, como un tratamiento, decirlo así, de elección, ya que no existe un antídoto en uno de los dos y que nosotros vamos a hacerlo de una manera clínica mirando la sintomatología que está presentando el paciente. Aunque no hay unas pruebas específicas como para mirar el tipo de intoxicación y qué cantidad tiene de medicamento, tenemos que hacerlo como lo dije, de manera clínica y que pues vamos a mirar el estado del paciente según los exámenes relacionados, que estos a su vez pues ya se van a realizar según criterio médico y la patología encontrada, ya que por ejemplo, como lo dije anteriormente, nos puede llevar a sufrir distintas patologías y que pues los exámenes que nos pueden llevar a como tal un diagnóstico va a ser el hemograma, la glicemia, función renal, gases arteriales, electrolitos, con calcio, magnesio y transaminasas, y que vamos a mirar también los cambios que se van a generar a nivel cardíaco a través de un electrocardiograma. Siguiente. Bueno, en el tratamiento, como lo dije anteriormente, no hay un antídoto específico. Lo que vamos a hacer es monitorizar al paciente, realizar una ABCD, una descontaminación gástrica, que esta se va a hacer de forma inmediata. Y vamos a generar también o utilizar norepinefrina en infusión si, por ejemplo, este paciente está presentando alguna hipotensión, una correlación no no va a tener una forma de eliminación a través de la hemodiálisis. Siguiente. La anterior. Ah, no, 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 dale. Bueno, pues entonces en la intoxicación por diuréticos vamos a mirar que van a existir pues los que ya mencioné anteriormente y que estos se van a generar a través de una sospecha clínica, la confirmación de la toxicidad del mismo, de los exámenes complementarios como los mencioné anteriormente, de un abordaje ABCDE y una descontaminación como lo está mencionando, paciente norepinefrina si existe la hipotensión. Se va a realizar una infusión por catéter endovenoso con unas dosis de 0.01 microgramos kilogramo minuto hasta llegar a 2 microgramos kilogramo minuto. Si no hay respuesta como tal, podemos hacerlo a través de una infusión a dosis de 0.01 unidades minuto y valoración por toxicología y psicología, porque podemos intuir que esta puede ser a propósito, por así decirlo, la ingesta de esta misma con propósitos de, de acabar con su vida bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.